Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Óscar Escorza. El día de hoy les he traído un podcast, una pequeña historia de terror. Vamos a iniciar una pequeña sección de cuentos, historias, anécdotas, males que a muchos de nosotros nos ha pasado en alguna ocasión o incluso a alguno de nuestros familiares, amigos, abuelos. Los abuelos también nos cuentan muchas historias de terror, de los pueblos en los que ellos vivían y así sucesivamente. Sin más, los invito a que si están acostados o están en su sillón, apaguen las luces, se pongan sus audífonos y empecemos nuestro primer relato de historias paranormales, el cual se titula Las monjas del desierto de los leones. Hace unos años, por ahí del 2006, apoyaba en los cursos de verano que la delegación daba gratuitamente. Solíamos tener diferentes actividades cada semana. De hecho, los temas siempre eran historia de México, deporte, salud y la otra ahorita realmente no me acuerdo. Cada viernes teníamos diferentes salidas según fuera la semana que correspondía. Una historia nos tocó ir al desierto de los leones en la Ciudad de México. Eran travesías completas desde que subíamos al camión, que por lo general eran microbuses de algún conocido del coordinador, que en cierta manera era más económico, ya que la delegación no aportaba con capital para poder cubrir este tipo de gasto, ya que decían bastante hacían con prestar al personal de la delegación para llevar a cabo este proyecto. El micro que habíamos rentado nos había dejado en la mera entrada que queda en la carretera México-Toluca para entrar al bosque del desierto de los leones y emprender nuestra aventura a lo desconocido y terrorífico que pudiéramos vivir. Al bajar de la micro, nos dividimos en pequeños grupos que solíamos tener, 6-8, 9-11 y 12-14. No quisimos arriesgar a traer a los más pequeños, pues sabíamos que era una experiencia un tanto peligrosa y sobre todo muy agotadora que no iban a aguantar, pero que si los papás querían que sus hijos fueran, ellos tendrían que acompañarnos y así fue. Varios papás nos acompañaron en esa travesía. Conducimos al bosque donde poco a poco íbamos perdiendo de vista la carretera y el lugar en el cual habíamos descendido. El clima era frío y se respiraba cierta tensión en los alrededores. Aquí empezamos a tener ciertos problemas, porque si bien es cierto, dentro del bosque y sin una brújula o un GPS como actualmente los tenemos, era difícil saber hacia dónde ir. Llegamos a la nada y dos de los monitores tuvieron que separarse para encontrar el camino que nos llevaría al exconvento de las monjas, que era nuestro destino final. De la nada se encontraron con un viejo camino de terracería. Regresaron por nosotros y empezamos a caminar sobre este sendero, el cual más adelante nos llevaría a un río que baja desde el exconvento. Varios de nuestros alumnos se metieron al río a mojarse, los unos a los otros. Después de unos 5 minutos o 10, continuamos con nuestro camino. Atravesamos el río y al subir la pequeña colina encontramos otro sendero de tierra que nos llevaría a un lugar donde si te asomas al vacío verás autos que, a juzgar por lo visto, eran de personas que posiblemente habían pagado cuentas con alguien de la mafia, pues estos olían a podrido, incluso algunos tenían sangre, muy seguramente de las personas que habían fallecido en él.
Más adelante había una tiendita atendida por un viejito, en medio de la nada, así como lo escuchan. Los monitores asombrados nos preguntamos qué hacía una tiendita de madera en medio de un camino en el cual no se ve que haya mucho tránsito muy seguido. Pero ignoramos esa parte y decidimos comprar algunos víveres que, aunque en teoría estábamos cerca del exconvento, más valía prevenir, ya que a algunos de nuestros alumnos se les había dicho que dejaran su lunch en el micro y que al llegar al exconvento los comerían, pero no contábamos con que nos perderíamos. Así que en lo que comprábamos con este señor de la tercera edad, le preguntamos por el exconvento, que si nos faltaba mucho por llegar. Él nos dijo que íbamos en la dirección incorrecta, que teníamos que volver al río y caminar en dirección contraria a la corriente, que deberíamos de tardar unos 40 minutos caminando, pero nos advirtió que tuviéramos cuidado, pues el bosque no era seguro para andar con muchos niños y que pasaban cosas extrañas, que de preferencia no nos separáramos los unos de los otros y que siempre con los ojos bien abiertos. Así que sorprendidos con lo que el Señor nos había dicho, tuvimos que regresar al río donde ya se habían mojado algunos de nuestros niños. Para este momento, cabe señalar que nuestro coordinador se había adelantado y que se había ido con la mitad de la excursión y la otra mitad nos habíamos quedado en la tienda. Al llegar al río, empezamos a gritar: ¿Dónde están? ¿Dónde están? A lo que muchas voces en el río contestaban gritando: ¡Aquí! ¡Abajo! ¡En el río! Pequeño paréntesis para decir que cuando me acuerdo de este hecho se me enchina la piel del miedo. ¡Aquí! ¡Abajo! ¡En el río! Repitieron. Comenzamos a bajar al río y cuando llegamos no había nadie. Estaba arriba de nosotros. Empezamos a dialogar, que lo empezamos a buscar y que se había escuchado que nos decían que estaban abajo en el río. Le platicamos lo que el señor de la tienda nos había dicho y concordó con él y que era una buena idea el no separarnos por ningún motivo. Así que el equipo de los grandes lo dividimos para que nos apoyaran con los más pequeños, ya que solo éramos 6 monitores y 4 papás para los 40 niños que llevábamos. Comenzamos a subir el río, como se nos había recomendado, y la lluvia empezaba a caer. Mientras más nos adentrábamos al bosque, la lluvia y el clima se mostraban fríos, hasta que de pronto uno de mis niños por unos segundos desapareció del grupo. Rápidamente devolví gritando: ¡Torrado! ¡Torrado! ¿Dónde estás? Él salió de entre las plantas y me dijo: es que una señora que me dijo que viniera para acá. Creí que ella venía con nosotros y cuando llegué encontré esto. Una tumba de una monja en medio del bosque. Se me puso la piel chinita y un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo y nos apresuramos a regresar al grupo. Seguimos caminando. El terreno cada vez era más resbaloso, como si algo nos impidiera llegar a nuestro destino. Los 40 minutos que se nos habían comentado que tardaríamos en llegar se habían convertido en horas y en pleno bosque ibas encontrándote hasta con cabañas, que para ser franco y por curiosidad nos metimos a una de ellas, donde la vibra se sentía muy pesada. Y es que, a decir verdad, mucho se rumora de las famosas brujerías que hacen dentro de ellas y los portales que llegan a abrir. Al fin de 3 horas llegamos al exconvento. Varios de los niños llegaron a comer y a tomar agua.
Algunos otros nos metimos al exconvento y casualmente, al ir con uno de mis niños buscando los sanitarios, de una ventana que da hacia uno de los tantos patios que tiene este lugar, ambos volteamos a ver al mismo tiempo y vimos cómo una monja nos veía desde la ventana. Nos miramos el niño y yo, y cuando devolvimos la vista hacia la ventana, ya no había nada. Le preguntamos a uno de los guías que andaba por ahí. Casualidad, el lugar aún era visitado por monjas, y él nos aseguró que el exconvento era ahora un museo, y solo se ocupaban los jardines para eventos sociales, pero que hubiera monjas en el recinto pues ya no. Cuando nos comentó esto, la piel se nos puso chinita, tan chinita que salimos corriendo hasta encontrarnos con otros del grupo, pero nadie nos creyó todo esto que vimos. Ahora, cada que visito ese lugar, me cuesta trabajo voltear a ver esa ventana. La verdad es que me encanta este lugar, pero no puedo mirar pensando que volveré a ver a esa persona y que sé que puede ser un espíritu y no sé si sea bueno o malo. Quizá algunos de ustedes, si no es que la mayoría, se muestran escépticos, pero esta es una de tantas historias que se viven en el desierto de los leones. Gracias por leerme y por escucharlo. Pues bueno amigos, espero que les haya gustado el primer relato, la primera historia, la primera anécdota. La verdad es que nos gustaría que si les agrada este tipo de temas, les den like, compartan, se suscriban. Y si quieren compartir algo, quieren contarnos algo, quieren que se les haga llegar sus historias o alguna anécdota que ustedes hayan pasado en la Ciudad de México, en Hidalgo, en Puebla, en cualquier parte que estén, aquí les daremos lectura. Y vaya, enhorabuena, empecemos con este proyecto que no nada más lo hago yo, también. Y pues ojalá se atrevan a compartir esas experiencias que yo sé que varios de ustedes tienen, que no importa si es corta o es larga la historia, nosotros le daremos lectura, la pasaremos a audio y qué mejor que podamos compartir todos en un mismo lugar nuestras experiencias, nuestros acontecimientos paranormales. Me despido, muchas gracias y hasta la próxima.